Al aplicar una fuerza desconocida a un objeto de 6 kilogramos, este parte desde su reposo recorriendo una distancia de 50 metros en un tiempo de 15 segundos. Determine el valor de la fuerza. Es decir, vamos a determinar el valor de esta fuerza desconocida que hace que un objeto cuya masa es 6 kilogramos parta desde su reposo recorriendo una distancia de 50 metros en un tiempo de 15 segundos. Prestemos mucha atención aquí. Y es que al aplicarle la fuerza desconocida a un objeto, hace que ocurra un movimiento. Por lo tanto, si hay un movimiento y hay tiempo y hay distancia y el objeto parte desde su reposo cuya velocidad es 0 metros sobre segundos, entonces estamos trabajando o combinando la segunda ley de Newton con el movimiento rectilíneo uniforme. Este ejercicio está un poco interesante. Entonces, si yo agrupo las incógnitas, voy a tener que lo primero que aparece es la masa de 6 kilogramos. Luego tenemos que, como el objeto parte desde su reposo, su velocidad inicial es 0 metros por segundo, recorriendo una distancia de 50 metros en un tiempo de 15 segundos. Entonces, en función a la masa, la velocidad inicial, el desplazamiento y el tiempo, vamos a determinar el valor de la fuerza. Yo sé que por fórmula, la segunda ley de Newton me expresa que la fuerza es igual a la masa entre la aceleración. Pero ¿qué ocurre? En esta ocasión yo no tengo la aceleración. Conozco la masa, desconozco la fuerza, pero yo sé que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado yo tengo una fórmula que me relacione el desplazamiento, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración en cuestión. La fórmula es la siguiente: desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo sé que la velocidad inicial como parte desde su reposo es igual a 0, por lo tanto este producto de aquí, velocidad inicial por tiempo, es 0, reduciendo la fórmula a desplazamiento es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Conozco el desplazamiento, que son 50 metros. Conozco la aceleración, desconocemos la aceleración, pero yo conozco el tiempo, que son 15 segundos. Por lo tanto, si de esta fórmula yo despejo la variable aceleración, puedo encontrar la misma. Y una vez encontrada la variable aceleración, puedo encontrar la fuerza desconocida. Entonces, lo que hago es lo siguiente: voy a despejar de esta fórmula la variable aceleración. Para despejar la variable aceleración, trabajo con dicha fórmula y la voy a acomodar. ¿Por qué la voy a acomodar? Porque yo sé que un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado es lo mismo que decir aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Por lo tanto, ahora la fórmula me queda de la siguiente manera: desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, como andamos buscando la aceleración, voy a trabajar con el 2 de aquí, que como está dividiendo, si yo lo quiero eliminar de aquí, lo que hago es que multiplico tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha, haciendo igual por 2, quedando la fórmula de la siguiente manera: 2 por desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2 multiplicado por 2. Aquí elimino 2 con 2 y nos queda 2 por desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado, quedando la fórmula de la siguiente manera: 2 por desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ando buscando la aceleración, voy a trabajar con el tiempo al cuadrado, que como está multiplicando aquí, si yo lo quiero eliminar, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha, haciendo igual, entre el tiempo. Por lo tanto, tengo lo siguiente: 2 por desplazamiento entre el tiempo al cuadrado es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre el tiempo al cuadrado. Aquí puedo tachar tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado y nos queda que 2 por desplazamiento entre el tiempo al cuadrado es igual a aceleración, quedando que 2 por desplazamiento entre el tiempo al cuadrado es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a 2 por el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. Con esta fórmula, ya que conozco el desplazamiento, que son 50 metros, y conozco el tiempo, que son 15 segundos, puedo determinar la aceleración. Y una vez determinada la aceleración, aplico la fórmula de la segunda ley de Newton para determinar el valor de la fuerza desconocida. Entonces,
Aquí tengo la fórmula que me dice que aceleración es igual a 2 por desplazamiento entre el tiempo. Sustituyendo el valor de desplazamiento y sustituyendo el valor del tiempo, tengo que aceleración es igual a 2 multiplicado por 50 metros, que es el desplazamiento, dividido entre 15 segundos dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. Lo coloqué dentro del paréntesis para elevar al cuadrado tanto el número como la unidad. 2 por 50 es 100, 15 al cuadrado es 15 por 15, el cual me da 225. Segundos al cuadrado es segundos al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 100 metros dividido entre 225 segundos al cuadrado. Si te fijas, aquí ya yo tengo la unidad de la aceleración, que se expresa una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. La unidad de longitud es el metro, la unidad de tiempo el segundo. Por lo tanto, 100 entre 225 me da 0.44. Y la aceleración es igual a 0.44 metros sobre segundos. Una vez determinada la aceleración, ya lo que queda para determinar el valor de la fuerza es sustituir aquí tanto el valor de la masa como el valor de la aceleración. Sustituyendo, tenemos que fuerza es igual a 6 kilogramos multiplicado por 0.44 metros sobre segundos al cuadrado. 6 multiplicado por 0.44 nos da un valor de 2.64 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Estas unidades de aquí, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, son las unidades de Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 2.64 Newton. Así de simple. Quiere decir que al aplicar una fuerza desconocida a un objeto de 6 kilogramos, este parte desde su reposo, recorriendo una distancia de 50 metros en un tiempo de 15 segundos. El valor de dicha fuerza es igual a 2.64 Newton. Este es el valor de dicha fuerza. Si te fijas, como este ejercicio dice que al aplicar una fuerza desconocida a un objeto de 6 kilogramos, este parte desde su reposo, recorriendo una distancia de 50 metros en un tiempo de 15 segundos. Y me pide que determine el valor de la fuerza, de esta fuerza desconocida. Lo que me lleva a mí a que, como tenemos distancia, tenemos masa, tenemos tiempo, tenemos una fuerza desconocida y el objeto parte desde su reposo, tengo dos situaciones. Y es que estoy trabajando con movimiento y estoy trabajando con la segunda ley de Newton. Es decir, estoy trabajando con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este caso y estoy trabajando con la segunda ley de Newton. Esto es una combinación tanto de la segunda ley de Newton como del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Por eso aquí tenemos como datos la masa, la velocidad inicial, el desplazamiento y el tiempo, y me pide la fuerza, y yo sé que para la fuerza utilizo la fórmula de la segunda ley de Newton que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué ocurre? Como tengo la masa, que son 6 kilogramos, desconozco la aceleración. Para la aceleración utilicé la fórmula del movimiento que me dice que desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, la fórmula se reduce a que desplazamiento o distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta fórmula, si yo despejo la variable aceleración, tengo que aceleración es igual a 2 multiplicado por el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. Una vez aplicada esta fórmula, tengo la aceleración, y cuando tengo la aceleración aplico esta fórmula y tengo la fuerza. Es decir que para aplicar la segunda ley de Newton, para encontrar la fuerza desconocida, primero debo de acudir al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Por eso aquí colocamos una fórmula de dicho movimiento, y con esta fórmula encontramos la aceleración, y una vez encontrada la aceleración encontramos la fuerza, que en este caso nos dio 2.64 Newton, y este es el valor de la fuerza desconocida. Y esto fue lo que hicimos. Simple y sencillo, o tan sencillo como eso. Eso fue lo que hicimos. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de un ejercicio de la segunda ley de Newton. En esta ocasión determinamos la fuerza desconocida cuando nos dan la masa, la velocidad inicial, el desplazamiento y el tiempo. Y con esos datos determino la aceleración, y una vez
determinada la aceleración, determino la fuerza aplicando la fórmula de la segunda ley de Newton. Me voy.